Esta mañana vamos a seguir con la clase. Hoy vamos a estudiar la oración, vamos a seguir con la enseñanza de la oración. Hemos ya tomado 2 estudios y vamos a seguir aprendiendo a orar. Si alguien sabe ya orar, es porque ya está glorificado, ¿verdad? La Biblia dice que no sabemos orar como conviene, sin embargo, tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo para que nos enseñen cómo orar. Y vamos a seguir viendo algunos puntos muy importantes. El primer punto que debemos de entender es cuando oramos al Padre, cómo dirigirnos al Padre. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 9. Y el Señor Jesucristo nos enseñó aquí cómo nosotros debemos de dirigir nuestra oración. Y empieza en este modelo mostrándonos que es al Padre a quien nosotros debemos de orar. Ya hemos visto que podemos orar con el Hijo, podemos orar con el Espíritu Santo, porque orar es platicar, es conversar, es tener una relación de conversación. Pero con el Padre hay algo muy especial. Y es lo que mucho cristiano no ha logrado entender o discernir todavía. Tal vez por su inmadurez, por su pequeñez, como un bebito que tiene que aprender quién es su papá, quién es su mamá, quién es su tío, quién es su primo, quién es su abuelito. Conforme va creciendo, va diferenciando qué función tiene cada persona que lo rodea, ¿verdad? Al principio, pues, recibe de todos, ¿verdad? Recibe los brazos de cualquiera, ¿verdad? Porque es un ignorante todavía, pero conforme va desarrollándose, ya va poniendo ciertos lineamientos. Entonces lo mismo es en el Evangelio, lo mismo es en la vida cristiana. Cuando nosotros empezamos en el Evangelio, nosotros decimos, bueno, estoy orando a Dios, ¿verdad? Y resulta que estamos platicando con el Espíritu Santo, estamos platicando con Cristo, o aún con los ángeles. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, dice, Dios me habló. Y lo que realmente escuchó fue una voz de un ángel, ¿verdad? O la voz de algún espíritu, ¿verdad? No quiere decir que precisamente sea Dios. O por ejemplo, cuando decimos, es que el diablo me atacó, ¿verdad? No es precisamente el cabecilla, ¿verdad? Sino tal vez algún demonio. Ya conforme uno va desarrollándose y va creciendo, uno va discerniendo, uno va viendo los diferentes seres que lo van rodeando a uno. Entonces, para llegar a una madurez, nosotros debemos de saber que cuando nosotros nos presentamos al Padre, y hoy vamos a hablar lo que concierne ya directamente a la oración al Padre. El Padre está sentado en su trono en el tercer cielo. Ahí está su trono sentado, él sentado, y está rodeado, la Biblia dice que está rodeado de ancianos, está rodeado de serafines, de querubines, de ángeles, seres vivientes. Y usted puede leer en Apocalipsis el trono del Padre, ¿verdad? Y al lado del Padre, al lado del trono del Padre, está sentado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener bien definido, cuando nosotros ya entramos en una oración profunda, porque cuando hablamos con Cristo, cuando hablamos con el Espíritu Santo, es una oración poco informal, se puede decir. Pero cuando ya usted va a entrar a orar con el Padre,
Entonces ahí las cosas ya cambian. Ahí ya su actitud debe de cambiar incluso. Ahí ya no es cuestión de entrar como aquel niño por su casa corriendo, sino hay ya ciertos parámetros, hay ciertas leyes que si usted no las entiende, usted incluso puede hasta fallar de muchas maneras y ser reprobado por Dios. Fíjese que se dio el caso acerca de un rey llamado Asuero, eso está en el libro de Esther. Y este rey tenía a su esposa que se llamaba Esther. Ella era la reina. Sin embargo, dice que la reina quería ir a presentar una petición ante el rey. Tenía una necesidad profunda porque estaban a punto de matarla a ella, o por lo menos matar al pueblo de Israel, al cual pertenecía la reina Esther. Y este rey no era judío. Este rey era del imperio babilónico, perdón, del imperio medo-persa. Y entonces, esta reina, aunque era la reina, dice que no podía presentarse ante el rey, a menos que el rey la hubiera llamado. ¿Por qué? Porque si se presentaba, corría el riesgo de ser asesinada o de morir por atreverse a presentarse ante el rey sin haber sido llamada. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por un proceso. Entonces, lo mismo nosotros debemos de entender que se da, hermano, cuando usted se presenta ante el Padre, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Incluso el Señor Jesucristo nos enseñó ciertos principios. Se dijo, cuando usted entre a orar al Padre, dice, enciérrese en su cuarto. O sea, como que debe de haber una intimidad, debe de haber una privación de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender esos principios. Entonces, en Mateo capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, debemos de entender que la oración profunda, la oración en su clímax, y déjeme decirle que yo creo que el 90 y tanto % de cristianos nunca realmente ha orado al Padre en la posición que debería de orar. Nunca ha experimentado una oración hacia el Padre. Ha experimentado tal vez hablar con Cristo, ha experimentado hablar con el Espíritu Santo, pero a la dimensión que la palabra de Dios nos enseña que debemos de acercarnos para orar al Padre, muy poco cristiano lo ha logrado. ¿Por qué? Porque esto necesita una entrega total, un renunciamiento absoluto para poder entrar a la presencia del Padre. Entonces, en Santiago, capítulo 1, nosotros vemos que vamos a presentarnos al Padre. En el verso 17, Santiago 1, 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, nuestra meta en la oración debe de ser llegar a orar al Padre. Cuando usted va en el supermercado, usted va en su carro, usted no va realmente orando al Padre. Usted está orando con el Espíritu Santo, usted está orando con Cristo, pero cuando usted va a entrar a orar al Padre, va a requerir una abstinencia total de todo lo que lo rodea a su alrededor. Entonces tiene que haber una preparación para entrar a orar al Padre. ¿Cómo debemos de orar al Padre? La palabra de Dios dice en Juan 14, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. ¿A quién le vamos a pedir? Al Padre de las luces, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces usted debe de entender, cuando usted está en esa oración profunda, usted se va a acercar al Padre. ¿Cómo se va a acercar? En la autoridad
que Jesucristo le ha dado para que usted se presente ante el Padre. No se va a acercar por sus propios méritos. No se va a acercar porque se portó bien o se portó mal, no. Se va a acercar porque la santidad de Cristo, la justicia de Cristo lo está protegiendo y Él le ha dado el permiso. Cuando Jesucristo dice aquí, en mi nombre, está diciendo en mi autoridad, te doy la autoridad, porque nombre en la Biblia representa autoridad. Entonces dice aquí, en Juan 14, verso 13, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, yo he oído a mucha gente que dice, Jesucristo, te pido esto, te pido lo otro, en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿a quién le está orando? Nosotros debemos de tener ese entendimiento. Usted le va a orar al Padre. ¿La firma de quién va a llevar? De Jesucristo. Tiene que llevar el sello de Jesucristo. Eso lo dice aquí. Pero no solamente eso, sino que vamos a Romanos, capítulo 8, y en el verso 26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la oración, fíjese, que va dirigida al Padre, es hacia el Padre, por la autoridad que Jesucristo nos ha dado, por medio del Espíritu Santo. Entonces entra en función el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esto es importante que usted lo entienda, ¿verdad? Cuando usted escribe una carta, usted debe de saber a quién va dirigida, ¿verdad? O no le pone usted a quién va dirigida, ¿verdad? Ahora, usted ha recibido correspondencia que dice fulano de tal o el ocupante del momento, ¿verdad? Entonces, si dice el ocupante del momento, aunque no sea y lleve su nombre, usted la puede abrir, ¿verdad? Pero si lleva un nombre nada más y usted abre esa carta, usted está sujeto a ser juzgado y a ser multado, porque abrió una correspondencia que no le correspondía, ¿verdad? Entonces, usted debe de ser específico, debe de saber a quién le está orando. Usted le va a orar al Padre. O sea, estoy hablando en esos momentos de intimidad, porque de eso se trata esta clase. La oración dirigida al Padre. Entonces, entendiendo eso, que vamos a orar al Padre, vamos a Primera de Juan. Y en Primera de Juan, la carta que el apóstol Juan escribió, en el capítulo número 3, en el verso 22, mire lo que dice aquí el apóstol, dice, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiere decir que para recibir la respuesta, ¿verdad?, usted debe ser obediente. Este es un ingrediente necesario. Estoy hablando para una relación con el Padre. Usted tiene que ser obediente. La obediencia es fundamental. Sin obediencia no hay, no se recibe esa oración, y al no recibirse esa oración no hay respuesta. Entonces, ¿obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo Dios ha dicho que debemos de orar? ¿Será que Dios nos dejó escrito a nosotros cómo debemos de orar? ¿O que simplemente dijo, bueno, ustedes invéntense a su manera cómo orar? Ustedes piensen cómo les conviene más, o cómo está la moda, o cómo va a estar la vida del siglo XXI, y así ustedes oren, como oren los demás, así háganlo ustedes. ¿Será que así dijo el Señor? No.
el Señor estableció lineamientos para que nuestra oración fuera aceptada y pudiera tener respuesta. Entonces, si usted realmente se somete en su voluntad, en obediencia, usted va a recibir la respuesta del Señor. Entonces, vamos a ver, hermano, a través de la palabra, porque hay muchos que han dejado la palabra de Dios para seguir una tradición de la corriente moderna del cristianismo. Usted le pregunta a los cristianos, ¿y usted por qué ora así? Dice, bueno, pues porque así dice el pastor que debemos de orar. Otros dicen, bueno, pues porque las iglesias así lo hacen. Pero usted no debe de seguir esos lineamientos. Su lineamiento siempre tiene que ser la palabra de Dios. Y por eso Dios se preocupó en dejarle escrito aquí en la palabra de Dios, hermano, cómo es que usted debe de acercarse en la oración. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 11. Y en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo aquí nos habla de cómo debemos de acercarnos para orar al Padre. Esto es algo muy importante. Y primero nos empieza hablando acerca de la autoridad. Fíjese, la autoridad, ¿por qué? Porque si usted no tiene autoridad para orar, ¿para qué va a orar? Usted va a orar porque usted ha recibido autoridad para orar. Entonces fíjese lo que dice aquí en el verso 3, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces los varones tienen cabeza, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza del varón? La mujer, la señora de la casa. Fíjese que yo conozco muchos esposos que dicen, le presento a mi señora. Y dicen la verdad, ¿verdad? Porque ella es la que manda, pero no es el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces vemos que el hombre tiene cabeza. Cuando habla aquí de cabeza está hablando de autoridad. ¿Por qué está hablando de autoridad? Porque se va a dirigir hacia la oración. Todo aquel que entiende la escritura se debe de dar cuenta que nadie debe de funcionar si no es por medio de la autoridad. Fíjese que a Jesucristo le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? ¿Con qué autoridad tú sanas a los enfermos? O sea, ¿quién te ha dado ese derecho? O sea, tenían razón los religiosos de aquel tiempo en preguntarle y cuestionarle al Señor de quién estaba recibiendo el poder. ¿Quién lo había autorizado? ¿Quién lo había delegado? ¿Quién lo había mandado? Entonces, cuando usted está orando, el mundo espiritual le va a preguntar, ¿y usted con qué autoridad lo está haciendo? Porque déjeme decirle que cuando usted está orando, su espíritu y su ser espiritual no se queda aquí en la tierra, se conecta con el cielo. Pero cuando entra a los lugares celestiales, hermano, allá hay guardianes. Allá hay seres, hermano, celosos de la santidad de Dios. Y le preguntan, usted no lo percibe en su cuerpo, en su mente, pero su ser espiritual lo percibe. Y le dicen, ¿y con qué autoridad estás tú entrando aquí a la presencia de Dios? Y si usted no entra como debe de entrar, hermano, lo descabezan ahí arriba. ¿Verdad? Entonces, usted debe de saber que dice aquí que hay autoridades. La mujer tiene su autoridad. ¿Quién es la autoridad de la mujer? ¿Será Dios? ¿Será Jesucristo? No. La autoridad, la cabeza de la mujer es el varón. Ahora, fíjese que no dice aquí que el marido. Dice el varón. ¿Por qué? Porque hay esposas que sus esposos no son cristianos. Entonces, Dios no le va a pedir a la esposa que se sujete a los caprichos de ese hombre inconverso. Porque si no, tendría que ir a los bailes con él. Y si la vende y la prostituye, tendría que prostituir también. Entonces, lo que la mujer necesita es tener una autoridad espiritual que sea varón. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí.
Usted debe de tener una autoridad que sea varón, hermana, si es hermana, ¿verdad? Entonces, dice aquí, y la cabeza de Cristo es Dios. Fíjese que hasta Cristo tiene autoridad, tiene su cabeza y es Dios. Entonces, el orden, fíjese, de jerarquía es Dios el Padre, que es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer es la cabeza de los hijos y del perro y del cotorro y de todos los demás, ¿verdad? Porque también es autoridad. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, entendiendo eso, eso es importante. ¿Por qué? Porque usted va a entrar al lugar santísimo. Usted no se va a quedar en el lugar santo ni en el atrio. Usted va a entrar hasta la misma presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, en el antiguo tiempo, en la presencia de Dios estaban los querubines. Y los querubines, hermanos, son los protectores de Dios. Esos son los, hermanos, son los guerreros, son los cabecillas de los guerreros. Y esos tienen, hermano, tienen cara de león, son feroces, son terribles, hermano. Ellos no se tientan el corazón para descabezar a cualquiera. Entonces, nosotros debemos de saber que debemos de entrar a la presencia de Dios con temor y temblor. ¿Cómo lo vamos a hacer? En obediencia a su palabra. Entonces, ya entendiendo eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios le establece al hombre y le establece a la mujer parámetros para poder entrar a la presencia del Padre. Primer parámetro, vamos a empezar por los varones, ¿verdad? Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 14, dice, ¿no os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Entonces empecemos por algo sencillo. Si usted va a entrar a la presencia del Padre, usted varón, ¿de qué tamaño tiene que tener su cabello? Lo puede tener a la moda, si fue en la época de los 60s, donde eran los hippies. ¿Será que usted como cristiano tenía también la libertad de andar su cabello como hippie? No. La Biblia dice que el hombre debe de tener su cabello corto. Por eso no se avergüence si es un poquito calvo, no se preocupe, ¿verdad? Dios lo ha bendecido de esa manera, ¿verdad? Para que usted no se sienta mal. Primer lineamiento entonces, el varón cristiano, fíjese, y eso no es una opción, ese es un mandamiento de la palabra de Dios. El varón cristiano debe de tener su cabello corto. Amén. Eso es indiscutible. Aquí lo dice, ¿verdad? Ahora, no solamente debe tener su cabello corto, debe de cuidárselo y debe de protegerlo porque pues, nos protege la cabeza un poquito, ¿verdad? Pero media vez sea corto. ¿Qué quiero decir con corto? ¿Verdad? Pues yo ahí entraría un criterio, tal vez un poquito personal, pero pienso que donde se le vean las orejas, donde se le vea el cuello, de dónde va a tener el camino, cómo se va a peinar. Bueno, se puede peinar del lado derecho, se puede peinar del lado izquierdo, se puede peinar con el camino en medio, y si ya solo tiene dos pelitos, pues váyase despeinado, no importa, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Lo importante es que lo tenga corto. Eso es con respecto al varón. Pero ¿qué dice con respecto a la mujer? Mire lo que dice en el verso 15. Estamos en 1 Corintios capítulo 11. Dice, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Entonces, ¿cómo tiene que tener la mujer su cabello? Usted que es cristiana, usted que es una hija de Dios, ¿cómo debe de tener su cabello? ¿Será correcto que usted tenga su cabello corto? No. Usted debe de tener su cabello largo.
Que la moda es que a la mujer ahora también se corte el cabello como hombre. Eso es el mundo. Y si usted se da cuenta, el sistema del mundo lo hace al revés. ¿Quién tiene ahora el cabello corto y quién tiene el cabello largo en el mundo? ¿Verdad que el hombre lo tiene largo y la mujer lo tiene corto? Pero ese es el sistema del mundo. Recuérdense que el mundo está regido por el sistema del anticristo. Pero nosotros nos vamos a regir por el sistema bíblico. Entonces la mujer debe de tener su cabello largo. ¿Hasta qué largo debe de tener la mujer? La pregunta. Hasta dónde se lo pueda cuidar bien. Porque no va a andar como una selva o un jardín lleno de flor, su cabello. La mujer, usted como cristiana, óigame bien, usted como cristiana debe de valorizar su cabello. Dice que el cabello en la mujer le es una gloria, es su gloria. Y le es dado por velo, óigame bien, le es dado por velo en su vida secular. Entonces, usted como mujer, en su mover diario, usted necesita un velo. Y ese es su cabello. Por eso usted debe de crear, o criar, mejor dicho, criar cabello. ¿Qué quiero decir con criar cabello? Que usted debe de tener el cabello lo más largo que pueda, media vez lo tenga bien cuidado. Si usted se lo corta más de lo que usted podría tenerlo más largo, usted le está fallando a Dios. Si usted lo tiene más corto de lo que usted pudiera tenerlo, cuidándolo bien, y usted dice, no, pero es que lo tengo muy largo y aquella se ve bien así, yo me voy a cortar el cabello así también, usted está contradiciendo la palabra de Dios. No estoy diciendo que lo tiene que cargar hasta los tobillos, porque imagínese, el peine no le llega hasta allá. Pero usted debe de tener lo más largo que pueda, hasta donde le permitan sus quehaceres diarios, porque si no, pasaría todo el día peinado solo en el peine, ¿verdad? Y no se trata de eso. Se trata de que usted tenga su cabellera muy bonita, muy arreglada, ¿verdad? Cuando digo arreglada, hermano, no quiero decir que ande con sus bolas encima, no. Presentable. Usted debe de peinarse bonita, hermana, ¿verdad? Porque usted es el reflejo del varón, ¿verdad? Y usted tiene que manifestar la gloria del varón, ¿verdad? Entonces, déjese crecer el cabello hasta donde pueda dejárselo crecer. Eso es en cuanto al cabello. Eso lo dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en el verso 4 habla no solamente del cabello, sino aquí ya está hablando de cómo se va a presentar ante Dios teniendo su cabello corto. Entonces dice, en el verso 4 dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Ahora, ¿quién es la cabeza del varón? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debe de hacer el varón cuando ora o profetiza? Descubrir su cabeza. Si tiene una gorra, si tiene un sombrero, usted debe de descubrir su cabeza. No cuando entra a un lugar. O sea, usted sabe que en tiempos antiguos el hombre usaba sombrero y todavía lo usan en algunos lugares, y cuando entran a un lugar lo primero que hacen es descubrirse como una señal de respeto al lugar. Pero aquí no se trata de eso, aquí no se trata de costumbres, ¿verdad? Aquí se trata de entrar a la presencia del Padre. Entonces nos vamos a descubrir la cabeza cuando vamos a orar al Padre, cuando vamos a profetizar siendo un instrumento de la voz del Padre. Usted, varón, debe de descubrirse, no debe ser un afrentador de la cabeza. Si usted ora al Padre con gorra, con sombrero o con un pañuelo o qué sé yo, usted está deshonrando a Cristo Jesús. Eso lo dice aquí en el verso 4. Pero luego vamos a ver cómo debe hacerlo la mujer también.
Dice, perdón, vamos a seguir un poquito con lo que dice en el verso 7 para el varón. Dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Se recuerda que yo le dije, hermana, que usted es la gloria del varón? Yo sé que usted quiere ser la gloria de Cristo, pero le dieron la bendición de ser la gloria del varón. Pero al varón le dieron la gloria de ser la imagen, fíjese, y la gloria de Dios. Entonces usted debe de descubrirse, hermano, ¿verdad? Descubrirse. ¿Por qué? Porque usted es la gloria de Dios. Entonces usted es el representante de Dios aquí en la tierra. Descúbrase cuando está orando o cuando está profetizando. Eso es, hermano, cuando usted está orando con el Padre. Cuando está orando con el Espíritu Santo, cuando está orando con Cristo, pues Cristo es nuestro hermano. El Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? Usted va en el carro platicando, lleva su gorra, no hay problema. ¿Por qué? Porque no está entrando hasta el lugar santísimo. Estoy hablando cuando está entrando al lugar santísimo, ¿verdad? Ahora, eso es con respecto al hombre. Aquí en el verso 5 habla con respecto a la mujer. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, la mujer le es una deshonra tener el cabello corto o estar rapada. Si usted, hermana, anda con su cabello corto o está rapada, porque usted lo decidió así, ¿verdad? Yo entiendo que hay situaciones, tal vez por razones médicas o qué sé yo, un accidente que de repente le cayó ácido y ya no le crece pelo, qué sé yo, ¿verdad? Pues se entiende. Pero solamente porque usted se le da la gana raparse o cortarse el cabello, usted está deshonrando su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El varón. El varón. Usted dirá, pero es que mi marido a mí no me importa. Bueno, pero si no le importa a su marido o la autoridad del varón, mucho menos le va a importar entonces las autoridades que están sobre el varón. Entonces, dice aquí, fíjese, la mujer que tiene su cabello largo, cuando va a orar o profetizar, dice, debe de cubrirse su velo. Porque el cabello de la mujer es su velo. Pero a ese velo la mujer tiene que cubrirlo. ¿Por qué? Porque no va a entrar con su propia gloria, sino va a entrar por causa de la autoridad que el hombre le ha dado a la mujer para que entre a la presencia de Dios. El varón. Fíjese, hermana, esto es algo muy importante. La autoridad en la iglesia debe de mantenerse. Y no soy legalista ni soy machista. Yo soy antimachista y antilegalista. Pero la palabra de Dios aquí lo dice. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Usted como mujer debe de tener una autoridad sobre usted que sea varón. Y no solamente eso, sino debe tener su cabello largo. Y cuando va a entrar a la presencia del Padre, usted debe de cubrir su gloria, su velo, que es su cabello. ¿Con qué lo va a cubrir? Eso usted lo decidirá con una gorra, con un sombrero, con un trapo, lo que usted quiera. El problema que a veces se da es que a un trapo nosotros le llamamos velo. Entonces la gente dice, bueno, si ya mi cabello es el velo, ¿para qué me voy a poner otro velo? Y ahí es donde la gente se confunde, dice, yo ya tengo un velo, ¿por qué voy a tener dos? Es que uno es el velo y el otro es cubrir su velo. Lo que la Biblia dice ahí es, usted tiene que cubrir su velo, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante, dice. Ahora, si usted dice, yo no me quiero cubrir, entonces dice la Biblia aquí en el verso 6, dice, está bien. Entonces no se cubra, pero entonces rápese. Dios le da la opción. Si vas a ser rebelde y obstinada, declárate de una vez.
¿Para qué andar ahí con la secreta? O eres obediente o eres rebelde. Y si eres rebelde, que se manifieste. ¿Cómo? Rapándote o cortándote el cabello corto. Ahora, si eres obediente, sométete a la palabra de Dios. ¿Cómo? Teniendo tu cabello largo, y cuando oras o profetizas, vas a cubrirte, ¿verdad? Ese cabello. Entonces, esto es importante que nosotros lo debemos de saber. Ahora, ¿por qué usted debe de cubrirse? Y esto es algo que a veces la gente dice, pero si yo estoy delante de Dios y yo soy hija de Dios, ¿por qué me tengo que cubrir la cabeza? Y aquí el apóstol da la respuesta en el verso 10, dice: por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Algunas gentes dicen, bueno, pero es que esa era una tradición de aquel tiempo para la iglesia de Corinto. Otros dicen, bueno, lo que sucede es que era un mandato para aquel tiempo nada más. Pero la respuesta aquí dice que es por causa de los ángeles. Yo le pregunto a usted, ¿será que los ángeles que estaban al principio, allá con Pedro, con Juan, con Pablo, ¿será que ahora ya se murieron o están jubilados o están viejitos? ¿O seguirán tan jóvenes como hace 2000 años? ¿Y seguirán en las mismas congregaciones del pueblo de Dios? Yo creo que sí. Entonces, si para ellos era una afrenta en aquel tiempo, sigue siendo una afrenta hoy, en el 2000 y tanto que estamos viviendo. Entonces, no era una costumbre o una tradición, sino era por causa de los ángeles. Ahora, alguien dirá, pero es que los ángeles son los ministros. Bueno, si había ministros en aquel tiempo y eran merecedores de respeto, ¿será que los de ahora ya no? ¿O serán del mismo nivel de los de aquel tiempo? ¿Será que los de ahora son inferiores? ¿O tendrán los mismos beneficios y derechos de aquel tiempo? Entonces, usted júzguelo. Ahora, yo como pastor no voy a ponerle un trapo encima o un cobertor encima, porque yo no voy a violar su alma. Por eso el apóstol aquí, fíjese, dice en el verso 13, dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Juzgue usted. Hermana, juzgue usted. A través de lo que usted lee en la palabra de Dios, no lo que la gente dice u opina. Lo que la palabra de Dios dice, juzgue usted. ¿Será propio que usted debe de tener su cabello largo? Y cuando ora o profetiza, debe de cubrirse ese cabello. Ahora, no vamos a estar, hermano, discutiendo o altercando sobre este tema. Dice aquí en el verso 16, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. ¿Cuál era la costumbre que no debe de tener la iglesia de Dios? El ser contencioso. Si usted quiere contender y alegar y decir, sí, pero es que la moda, hermano, es que eso era para aquel tiempo. Bueno, está bien. No vamos a discutir. La iglesia de Cristo no está llamada a discutir. Nosotros no tenemos la costumbre de discutir. Yo creo lo que está escrito aquí. Yo creo que esto fue escrito para mí. Si usted no lo cree que es para usted, usted le dará cuentas a Dios cuando llegue a la presencia de Dios y le va a decir, ¿por qué no creíste esto? Porque si vamos a costumbres, hermano, después sigue la cena del Señor. Entonces la cena del Señor también es una costumbre y entonces no la hagamos, ¿verdad? Y entonces el no fornicar era una costumbre de aquel tiempo, entonces ahora forniquemos. El no emborracharse era una costumbre de aquel tiempo, entonces ahora emborrachémonos. Y así le vamos arrancando las hojas a la Biblia hasta que nos quedamos con el evangelio según yo, que es el evangelio que la mayoría de cristianos está viviendo el día de hoy y ha menospreciado la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios, yo quiero obedecer la palabra de Dios y aunque vaya en contra de mi yo voy a apoyar la palabra de Dios. Y si tengo que crucificar mi yo en la cruz, porque la palabra de Dios así me lo exige, yo lo voy a hacer. Porque la última palabra la tiene la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué nos vamos a descubrir y por qué la mujer va a cubrirse? Dice, por causa de los ángeles. Nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Aquí hay ángeles en este momento. En la presencia de Dios hay ángeles, ¿verdad? Y no solo de Dios, hay ángeles también del enemigo, ¿verdad? Entonces es importante que usted entienda eso, ¿verdad? Lea la palabra, estúdiela y usted se va a dar cuenta a fondo. Más adelante Dios le va a ir mostrando y le va revelando la responsabilidad y lo serio que es presentarse ante la presencia del Padre, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando de la oración, ¿verdad?, vamos a tocar otro punto muy importante que tiene que ver con la abstinencia, ¿verdad? Y esto, hermano, es un tema un poquito que se ha manoseado o se ha enfocado mal. Porque cuando se habla de abstinencia, por lo regular, se habla de abstinencia de alimentos. Dice, voy a orar y voy a ayunar. Y entonces hay mucha gente, hermano, que se mete a ayunar para orar, para buscar la presencia de Dios. Y yo he sabido de gente, óigame bien, que se mete a ayunar y sale hasta endemoniada del ayuno. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el abstenernos, y sí debe haber una abstinencia cuando vamos a entrar a la presencia del Padre, tiene que haber una abstinencia, pero no solamente de comida ni de alimentos. Eso puede ser un buen motivo para hacerlo, o sea, dejar de comer está bien, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero antes de abstenernos de comida, hay otros motivos de abstinencia. Si tú solo te abstienes de comida, pero no te abstienes de lo demás, tu vida realmente va a sufrir pérdida. Entonces, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Porque cuando tú entras a la presencia del Padre, déjame decirte, tú tienes que abstenerte de muchas cosas. Y por eso te digo, hay mucha gente que nunca ha podido entrar a la presencia del Padre a orar. No conocen lo que es la gloria del Padre. Conocen lo que es la gloria del Espíritu, la gloria de Jesucristo, pero no la gloria del Padre. Porque para entrar a la presencia del Padre, dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, dice, absteneos de toda forma de mal. Fíjese qué tremendo. Usted tiene que abstenerse de toda forma de mal. Entonces, no está hablando solo de la comida. Antes de abstenerse de la comida, y déjeme decirle que la comida no es mala, ¿verdad que no? Incluso Pablo le dice a Timoteo, dice, ten cuidado porque en los postreros tiempos vendrá mucha gente queriendo prohibir al hombre de que coma alimentos que han sido dados por Dios para beneficio del hombre, ¿verdad? Entonces, el alimento es algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha gente que dice, yo voy a orar profundamente, y lo primero que hacen es abstenerse de comer. Momentito. Antes de abstenerse de comer, tiene que abstenerse de otras cosas primero, porque si no le va a hacer indigestión, le va a hacer mal. Fíjese, no le va a sacar el provecho. ¿Por qué? Porque el ayunar, hermano, no es una penitencia, ni es algo que le va a agradar a Dios, si primero no hay una abstinencia de otras cosas. Aquí el apóstol Pablo dice, usted debe de abstenerse de toda forma de mal, o de toda apariencia de mal. Entonces, para eso usted necesita el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen buenas, pero son malas. O por lo menos en el momento en que usted se va a acercar a Dios, son malas. Aunque no sean malas en sí mismas, pero en ese momento sí son malas. Entonces usted tiene que abstenerse de todo aquello que lo aparta de tener una plenitud de intimidad con el Padre.
Entonces, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que abstenerse? Para que usted pueda entrar a la presencia del Padre, usted primero tiene que abstenerse de muchas cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que abstenerse? ¿De comida? No. De todo aquello que es malo. Dice aquí Pedro, pasiones carnales. ¿Cuáles son las pasiones carnales? Vamos a Gálatas. Evangelio o carta de Gálatas, capítulo 5. Vamos a ver algunas cosas que son pasiones carnales. Gálatas 5, verso 20. Dice que algunas cosas, o vamos a leer el verso 19, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando usted se acerca al Padre, ¿qué es lo que anda buscando? La herencia que el reino de Dios tiene para usted, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos acercamos por la recompensa. Pero si hay alguna de estas cosas en su corazón, en su alma, usted no tiene derecho de participar en el reino de Dios y lo que el reino de Dios provee para usted. Entonces dice aquí que usted tiene que abstenerse de toda forma de mal. Y aquí hay algunas cosas: los celos, los pleitos, las rivalidades, la idolatría, hechicería. Bueno, no podemos hablar de todo eso, pero más adelante usted lo va a ir entendiendo a qué se refiere todo eso, ¿verdad? Ahora, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Fíjense que aquí es un poquito más específico. ¿Por qué el área sexual? Porque recuérdese que usted como ser humano, usted es un ser sexual. Una parte muy fuerte en el ser humano es la sexualidad, ¿verdad? Entonces, aquí dice, usted debe de abstenerse, y es directo, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la participación sexual. Eso incluye la pornografía, eso incluye la masturbación, eso incluye las relaciones ilícitas, ¿verdad? Usted debe de apartarse de toda forma de mal, todo lo malo, usted debe de apartarse. ¿Para qué? Para entrar a orar al Padre. Pero fíjese que no solamente a lo que nosotros llamamos malo nos vamos a abstener. Cuando usted toma tiempo para meterse a la presencia del Padre, usted se va a dar cuenta, hermano, que hay otras cosas que usted debe de abstenerse, aún las cosas lícitas. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo de nada me dejaré amarrar. Entonces, fíjese lo que dice aquí en 1 de Corintios, capítulo 7. Y aquí ya no nos va a hablar de cosas que son pecaminosas, pero que en el momento de acercarse a Dios tenemos que abstenernos. Ajá. Entonces dice aquí en 1 de Corintios capítulo 7, dice en el verso 3, dice que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Aquí está hablando de la relación matrimonial que debe de existir. Dice:
Verso 4 dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5 es el que me interesa, dice, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta del dominio propio. Entonces, otra de las cosas que usted debe de abstenerse cuando usted está buscando al Padre. Y déjeme decirle que para encontrar ese nivel espiritual del Padre, hermano, lleva un proceso, lleva un tiempo. Y eso va a llevar hasta una negación de las responsabilidades que usted tiene como parte de la familia aquí en la tierra, que usted tiene con sus familiares. Eso involucra responsabilidades que tiene como madre, como padre, como hermano, como hijo, como esposo, como esposa. Usted se va a abstener, fíjese, no solo de la comida, sino de todas las responsabilidades. Si fíjese que hasta se va a abstener de lo que es más íntimo en el matrimonio, no digamos de las cosas que no son tan íntimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo voy a buscar a Dios y voy a orar al Padre y voy a ayunar, y se va a trabajar. Y se va al trabajo en ayuno y cree que porque va en ayuno, eso le va a agradar a Dios o eso lo va a acercar a Dios. Y eso no es así. El ayuno es una herramienta que te va a ayudar, pero si estás en una abstinencia, fíjate que la comida es lo último que tú debes de abstenerte. Primero debes de abstenerte de tus pasiones carnales, de tus apetitos carnales, de todo lo que es pecado. Luego te vas a abstener de lo que no es pecado, ¿verdad? De lo que es lícito, pero que ya no te conviene en ese momento, ¿verdad? O sea, no vas a estar pensando en el trabajo, no vas a estar ahí pendiente del celular o de la internet o de los negocios o de cocinarle a tus hijos. No, vas a tener que apartar un tiempo totalmente para el Padre, ¿verdad? Esto es importante. Te vas a olvidar que eres madre, te vas a olvidar que eres padre, te vas a olvidar que eres trabajador, te vas a olvidar que tienes negocio, que tienes empresa. Vas a cerrar todos tus sentidos a las circunstancias del mundo, al vivir diario. ¿Para qué? Para enfocarte a buscar el rostro del Padre. Eso es lo que el Señor hacía. Por eso el Señor, fíjese, se apartaba en las madrugadas o se apartaba en las noches. ¿Por qué? Porque ahí ya no tenía ninguna otra responsabilidad. Su única responsabilidad era estar con el Padre. Entonces, esto es algo muy importante. Fíjate, entonces hay mucha gente que dice, yo voy a ayunar, pero está pendiente del celular, está pendiente del esposo, está pendiente de los hijos. No puedes tú entrar a la presencia del Padre en esa situación, ¿verdad? O sea, espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Entonces es importante que si aún para lo más íntimo y que aún no tienes tu derecho de decidir, porque dice que aquí que tu cuerpo le pertenece a su cónyuge, quiere decir que tu cuerpo, el que decide de tu cuerpo es tu cónyuge, no eres tú. Pero en este momento tú le dices a tu cónyuge, momentito, ahorita no soy tuya, ahorita no soy tuyo, ahorita soy de mi Padre. Fíjate, entonces por supuesto debe de haber un común acuerdo, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Tú debes de conversar esto con tu cónyuge y decirle, mira, voy a buscar a mi Padre, necesito un tiempo con mi Padre, ¿verdad? Haz de caso, óyame bien, haz de caso como que tú tienes un padre que vive lejos y que te viene a visitar tal vez por una semana o que te viene a visitar por un día, ¿verdad? Solo tú y tu Padre nada más, ¿verdad? Así debes de tratar a nuestro Padre Celestial, porque así es Él. Él es nuestro verdadero Padre, ¿verdad? Entonces, sigamos un poquito más adelante. En Isaías, vamos a entrar ya a lo que es, hermano, lo que es el ayuno. Y en Isaías, capítulo 58, bueno, primero vamos a Joel mejor, vamos a Joel,
para ver cómo Dios, hermano, nos llama, en el libro de Joel, Joel está después de Oseas, para que se le haga fácil. Joel capítulo 1, 14. Fíjese que aquí dice el Señor, dice, promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Entonces fíjese que aquí el Señor está llamando a su pueblo ¿a qué? A ayunar. Y aquí mismo en Joel capítulo 2, verso 12, dice, aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Ya hemos visto que la oración involucra lamento, llanto y todo eso, pero también involucra ayuno. Ya vimos, vamos a ayunar, digámoslo así, vamos a ayunar de las pasiones carnales, vamos a ayunar de los placeres de este mundo, vamos a ayunar de las cosas lícitas, de ver programas de la televisión. No vas a estar pendiente ahí de las noticias, no vas a estar ahí pendiente de ciertos programas de televisión, no, es un tiempo para Dios. Entonces Dios nos llama, fíjese, a ayunar. Ahora en Isaías 58 vamos a ver ahí, hermano, algunas situaciones para qué sirve realmente el ayuno. Dice aquí en Isaías 58, 6, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Entonces, ¿cuál es la razón de ayunar? Fíjese, la razón de ayunar es que las cadenas que nos amarran, las ataduras que tenemos hacia las cosas del mundo, hacia las cosas del pecado, sean rotas. Entonces, el ayunar, fíjese, el ayunar es un sometimiento para que nosotros seamos libres de todo aquello que nos amarra. Si hay vicios en nosotros, en el ayuno nosotros vamos a doblegar el cuerpo y vamos a doblegar el alma, ¿verdad? Y lo vamos a rendir y vamos a decir, ya no vas a enseñorearte de mí. Entonces es una de las causas por las cuales entramos, fíjese, en ayuno. No solamente aguantar hambre, ni agarrarlo como un sistema de dieta. Hay cristianos, hermano, que fíjese que lamentablemente por su ignorancia toman estas cosas como que son situaciones ¿cómo se puede decir? Para beneficio del cuerpo. Y no, son para beneficio del alma, ¿verdad? Entonces, primero el ayuno es para romper ataduras que hay en nosotros. Segundo, fíjese lo que dice en el verso 7. Dice, ¿no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿De qué está hablando aquí? De obtener el carácter de Cristo. Entonces, el ayuno, fíjese, en la oración correcta, no solamente nos va a hacer romper con las situaciones del pecado, del mundo, sino que va a formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Para eso tú tienes que rendir tu voluntad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entra al ayuno, hermano, y sale peor. Sale, hermano, en situaciones que mejor no hubiera ayunado. ¿Por qué? Las razones los vemos aquí siempre en Isaías. Mire lo que dice en el verso 3. Dice, aquí siempre en Isaías 58 dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Por eso no vaya al trabajo en ayuno, porque si no le va a ir mal, se pone un poquito carnal usted, ¿verdad? Porque si usted va a ayunar para buscar su conveniencia, usted está mal. Usted va a ayunar para someterse
a la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre se cumpla en usted. Si usted no lo hace con ese propósito, si usted cree que con el ayuno usted le va a doblar el brazo a Dios para arrancarle a Dios lo que usted quiere, usted entró mal. Usted va a entrar al ayuno para usted doblegarse ante la presencia de Dios y decir, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, hay fallas ahí porque muchos ayunan para su propia conveniencia. Y no solo para eso. También dice en el verso 4, dice, y he aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Fíjese que hay gente que toma el ayuno como una competencia. Y pregunta, ¿y tú cuántos días has ayunado? Solo 3. Solo 7. Carnalote. No, si vas a hacerlo con ese espíritu, tú eres el más carnal, vas a salir peor. Por eso el Señor dice, cuando tú ayunes, que no se enteren los demás lo que tú haces. Ahora, a veces va a ser inevitable que se enteren, ¿verdad? Tampoco vas a hacer, ¡ay, ya se enteraron, entonces ya no sirve mi ayuno! No. Simplemente la gente se va a dar cuenta a veces, ¿verdad? Pero no lo estás haciendo tú para que la gente se dé cuenta. Simplemente, pues es normal y es evidente, ¿verdad? Entonces, hay gente que lo hace, fíjese, por rivalidad, lo hace para estar contendiendo, para estar discutiendo. No, vamos a ayunar porque nosotros necesitamos someternos en nuestra voluntad a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, hermano, algunos ejemplos de personas que ayunaron, ¿verdad? Y en el Éxodo capítulo 34, vamos a ver en el verso 28, que dice, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. Fíjese que ahí es específico. No comió pan ni bebió agua. Fíjese que este hombre estuvo en ayuno delante de Dios 40 días y 40 noches. En Éxodo 34, 28. Fíjese. Ahí ese hombre estuvo 40 días y 40 noches. No comió, no bebió. Esos son casos excepcionales, hermano. Usted sabe que el hombre no puede vivir, hermano, sin beber líquido por más de 4 o 5 días. Se muere. Sin embargo, Dios lo llamó. Y entonces, él no buscó eso, simplemente estaba ahí en la presencia de Dios y ni sintió el tiempo. Otro ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, dice, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza, aquí está hablando del profeta Elías, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Otro hombre que hizo un ayuno sobrenatural, ¿verdad? Pero por supuesto le dieron una comida antes de una porción, hermano, que le tardó 40 días y 40 noches. Fíjese, comió una torta que los ángeles le habían traído y agua que los ángeles le habían traído, ¿verdad? Entonces son ejemplos de personas que no comieron y no bebieron por 40 días, ¿verdad? Ahora, en Lucas capítulo 4, vemos a alguien más que no comió por 40 días, pero que sin duda sí bebió agua, ¿verdad? Porque la Biblia es clara cuando especifica las cosas. Dice en Lucas 4:2, dice que Jesús por 40 días, siendo tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados de los cuales tuvo hambre. ¿Qué es lo que el cuerpo pide más, la comida o la bebida? Ahora, ¿por qué dice aquí que no tuvo sed? ¿Por qué dice aquí, en lugar de decir y tuvo hambre, por qué dice y no escribieron y dijeron y tuvo sed?
Porque sin duda Jesús sí tomó agua durante esos 40 días, pero no comió, ¿verdad? Entonces, el Señor también estuvo sin tomar alimentos por 40 días, ¿verdad? Aunque él sí, pienso yo, que ha de haber tomado agua, ¿verdad? Porque es lógico, ahí dice que lo que tuvo fue hambre, ¿verdad? No dice que tuvo sed. Ahora, en Daniel capítulo 10, vemos a otro hombre, pero este hombre fueron 21 días. Y ahora, fíjense que los números son significativos. No es casualidad que hayan sido 40 días, no es casualidad que sean 21 días, hay algo significante en estos, ¿verdad? Dice aquí en Daniel capítulo 10, verso 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, había estado de duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, aquí no dice si bebió agua o no bebió agua, simplemente habla que se abstuvo de los alimentos y no tomó vino, ¿verdad? Pero por 21 días él estuvo en ayuno, ¿verdad? Ahora, en Primera de Samuel, capítulo 31, verso 13, o sea, el último versículo de Primera de Samuel, dice que tomando los huesos de Saúl, estos hombres los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Es otro número interesante, 7 días, ¿verdad? Entonces vemos que han habido registros en la Biblia de hombres que han ayunado 40 días, 21 días, 7 días, ¿verdad? Y ahora en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a ver acerca de la vida de Saulo, que luego se convirtió en el apóstol Pablo, cómo fue el principio de su conversión. Hechos capítulo 9, verso 9, dice: y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Fue un ayuno total de 3 días. Y no es casualidad, fíjese que la Biblia nos hable, por ejemplo, o nos deje registrados estos días. 3 días, 7 días, 21 días, 40 días. Son números de mucho significado en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero antes de ayunar físicamente, usted tiene que abstenerse de todo lo demás, si no el ayuno no tiene la respuesta o no tiene el objetivo correcto para lo cual usted lo está haciendo. ¿Cuál es el objetivo entonces de ayunar? Yo lo veo así. El objetivo no debe ser ayunar. El objetivo debe de ser orar. ¿Qué digo con orar? Cuando digo orar, estoy hablando de una conversación, de una plática con el Padre. Ahora, ¿de qué manera, fíjese, se va a dar esa plática? Esa plática se va a dar porque yo le hablo a Él y Él me va a hablar a mí. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que deben de haber en un ayuno? Lo que debe de haber es mi participación. Orar. ¿Cómo voy a orar? Orar no es solamente pedir. Orar significa adorar, significa alabar a Dios, significa tener una relación de cómo está mi vida, te estoy agradando, no te estoy agradando, en qué te estoy fallando. O sea, es un diálogo. Dios me va a responder también, porque eso es parte de la oración. ¿Cómo me va a responder? Me va a responder a través de hablarme por medio de su espíritu, hablarme por medio de ángeles, hablarme a través tal vez de un mensaje. O sea, en el ayuno yo necesito estar oyendo palabra de Dios, necesito estar oyendo mensajes de siervos de Dios, ¿verdad? Y esa es una forma en la cual Dios me va a estar hablando, ¿verdad? Ya sea, usted puede, cuando usted ayune, usted puede llevarse, hermano, predicaciones de siervos de Dios
que ahí Dios le va a estar hablando a usted. Usted va a llevar su Biblia, ya sea en un libro o ya sea en audio, también estar oyendo la palabra durante el ayuno. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios le va a estar hablando a usted. Eso es orar, eso es parte de la oración, ¿verdad? Ahora, el ayuno, yo lo veo de esta manera. La meta es orar, como en una carrera. Y siempre pongo este ejemplo. Como en una carrera. Si yo tengo que correr una maratón, ¿verdad? Bueno, yo correría una maratón tal vez ahorita de unos 10 kilómetros tal vez, es lo que aguantaría, ¿verdad? La meta es correr los 10 kilómetros. Pero yo puedo decidir correrla con tenis, correrla descalzo, correrla con tacones, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para mí el ayuno es que yo voy a correr la carrera con tenis. Me es más fácil correr con tenis, ¿verdad? Pero correría de todos modos aún sin tenis, ¿verdad? Me sería más difícil, ¿verdad? Entonces, usted puede orar aún sin ayunar, ¿verdad? Pero le va a ser más fácil orar con ayuno, ¿verdad? Pero cubriendo las abstinencias que deben de haber antes de todo eso. Por eso me agrada mucho lo que dice, y con esto termino, en Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Ahora, fíjese que el ayuno, cuando usted entra en la oración, es una guerra, es una batalla. Hay gente que se mete a ayunar y dice: si me meto en el ayuno voy a estar rodeado de la gloria de Dios y ángeles van a estar ministrándome. No. El ayuno es una guerra, hermano. Es una batalla. Y el enemigo va a mandar sus dardos ahí y le va a poner pensamientos negativos, y le va a poner pensamientos de comida, y le va a poner olores de comida, y le va a poner un montón de trabas para que usted no esté en lo que debe de estar, que es la oración. Amén. Entonces, ¿necesitamos orar o no necesitamos orar? Sí, necesitamos orar. Ahora la pregunta es: ¿necesitaremos hacerlo como dice la palabra de Dios? ¿Cómo? La mujer teniendo su cabello largo, cubriendo su cabello cuando ora al Padre. El hombre teniendo su cabello corto y descubriéndose cuando entra a la presencia del Padre. Luego, absteniéndonos de todo peso de pecado, de toda contaminación carnal, y luego podemos abstenernos también de los alimentos, ¿verdad? Y como esta es una clase del ayuno, entonces lo vamos a practicar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser parte del examen? Usted ya recibió su examen ahí, pero ese examen no tiene validez si primero no hace el práctico, ¿verdad? Así como en el examen anterior, si usted no ha hecho sus 7 días de oración en la madrugada, no me tiene que presentar todavía ese examen. Primero tiene que hacer el práctico, luego me va a presentar el escrito. Entonces, ahora usted me va a hacer el práctico del ayuno. ¿Cuál es ese práctico? Va a ser un día de ayuno total. Va a ser un día de ayuno. Usted va a escoger el día. Usted debe ya de prepararle a su familia, decir: mira, me voy a apartar un día totalmente, no te voy a ver, no me vas a hablar, voy a estar con mi Padre Celestial, un día total. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted, por ejemplo, si va a ayunar el día viernes, quiere decir que la última comida que usted va a hacer el día jueves. Y no vaya a cometer el error que muchos cometen. Dicen: voy a comer bastante para que me aguante. Si usted come mucho, no le va a funcionar mucho, le va a afectar mucho. Coma lo normal, haga de caso como que al siguiente día va a comer. Y no va a comer nada, ni va a beber nada, ni agua, ni va a estar masticando chicle ni dulces. Óigame bien, sí, báñese, si quiere lavarse la boca, lávese la boca, ¿verdad? Lo peor que usted puede hacer en un ayuno es masticar chicles, porque el masticar chicles le está estimulando el sistema digestivo y le va a causar gastritis o cosas así. Aparte de eso, que ya usted está rompiendo el ayuno ahí. Ni dulces tampoco. O sea que si usted va a ayunar el viernes, su última comida va a ser el jueves y su primer comida va a ser hasta el sábado.
no va a comer nada el día viernes. Su única comida es lo que Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya tiene su examen ahí para que lo escriba, que lo conteste. Bueno, lléveselo para que en el día del ayuno usted me lo llene. Usted va a estar estudiando y lo va a estar practicando. Hasta que usted ayune un día completo, me va a entregar ese examen, así como el examen de la oración de la semana pasada, hasta que usted cumpla sus 7 días de madrugada de oración, de 5 de la mañana o a las 4 de la mañana si usted quiere, pero hora y media de oración cada mañana por 7 días. Mejor si viene, quiero decirle que esta semana todavía seguimos aquí en la Riverside, todavía va a estar la Berman abierta para que usted venga en las madrugadas. No se quede en su casa, hermano. Si puede venir, quédese en su casa como último recurso. Pero si usted puede venir aquí, venga aquí. Porque aquí es donde está la bendición de Dios, dice la palabra de Dios. Y aquí envía bendición el Señor y vida eterna. Así que si usted ya cumplió sus 7 días de oración en la madrugada de hora y media, entonces ya me puede entregar su examen de la semana pasada. Si no, lléveselo y guárdeselo para entregármelo después. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orarle al Padre en la autoridad de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra. Yo creo tu palabra, yo la recibo y yo la voy a practicar, Señor, porque quiero ser obediente a ella. No quiero llamar pequeño a cualquier mandamiento, porque tu palabra dice que si yo llamo pequeño a un mandamiento tuyo, tú me llamarás pequeño en el reino, Señor. Y yo quiero ser grande. A través de Cristo Jesús, recibe mi vida, recibe la vida de mis hermanos. Te la entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.